Muy bien, apreciados hermanos, en el nombre de Jesucristo, cada uno de vosotros, muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes desde este lugar de Amazonas, para cada uno de vosotros, y esperando que el Señor les haya vendado en este día un día maravilloso, de tal manera que ustedes puedan de esta manera disfrutar también de la grande bendición del Señor. Sé que cada uno de ustedes tiene un agradecimiento a Dios de diferentes maneras, por lo que a cada uno de ustedes mis sinceros agradecimientos, como también a cada uno de ustedes las felicitaciones por permanecer en el Señor. Saludándoles a cada uno de ustedes siempre por estar en sintonía y prestos para compartir conmigo la palabra del Señor. Saluda a nuestro hermano Pastor José Kulki, a nuestra hermana Noemí en Lima también, bendiciones a cada uno de ustedes, nuestro hermano Carlos Pilgo, que estaba ya también en comunicación. Esperamos que el Espíritu Santo nos una para poder compartir. Antes de nada quisiera llevarles con el mensaje cantado como siempre, y a nuestra hermana Luz Esther Cruz, a nuestro hermano Heriberto Vera, Brenda Julit, bendiciones hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes que están uniéndose para bendecir el nombre del Señor. Antes de esto quiero llegar a ustedes con una bonita alabanza que nos va a poder también ser de bendición a nosotros. Escuchemos esta alabanza maravillosa que tenemos ahora para la gloria y honra de nuestro Señor. Canta tu victoria, hermano, la bonita alabanza. Bendiciones, hermano, bendiciones. Hermano Pedro Castillo, que Dios te bendiga. Bendiciones, hermano, bendiciones. Pronto ponemos la música de Maná del Cielo. De esa manera nos decía el cántico, el Señor ya viene, el Señor ya viene. Y esta es una gran verdad, que nosotros podemos decir que el Señor viene por su iglesia, y la iglesia es usted, estimado hermano, hermana, amigos y todos los que nos escuchan. La única forma que nosotros podemos pertenecer a la iglesia de Cristo es aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Perdón. En este momento vamos a tener que lecturar las Sagradas Escrituras, y les voy a pedir a todos ustedes para que abran su Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5, el versículo 19 al 21. Gracias, hermana Luz, bendiciones a usted también que nos está escuchando. Alabado sea Jesús. Eso es, canta tu victoria, hermano. Así es la palabra, hermano Pedro, bendiciones. Y de esta manera también quisiera a cada uno de vosotros que tome sus Biblias para compartir un momento esta palabra, y si ya lo tienen, vamos a dar lectura a lo que nos dice en el libro de Gálatas 5, 19 al 21. La Escritura nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Alabado sea nuestro Señor. Démosle gracias al Señor por esta su palabra. Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te doy las gracias por haberme permitido un día más de vida, permitirme la salud, permitirme todavía estar con esa fortaleza, con ese ánimo de poder compartir tu palabra a nuestros diferentes hermanos que están en los diferentes lugares. Señor, gracias por darme esta oportunidad. Muchas veces podremos decir que nosotros quizás sin ti no somos nadie, pero gracias a tu misericordia que nos llamaste para esta obra maravillosa, para que podamos seguir predicando tu palabra. Hoy, Señor, nos has permitido que por estos medios podamos llegar a nuestros hermanos. Quizás, Señor, no tengamos las palabras adecuadas para cada una de las personas que nos escuchan. Sin embargo, tú a través de tu Espíritu Santo, permite que la palabra llegue a sus corazones de nuestros hermanos. Y si algunos amigos también nos escuchan la palabra, permíteles que ellos también puedan ser convencidos y convénceles por tu Espíritu Santo para que ellos vengan a los pies de Cristo. Oh Señor, en esta noche te suplico que tu Espíritu Santo tenga que darme las palabras adecuadas para llamar a mis hermanos y que cada uno de ellos sea el portavoz aún de esta palabra a los demás. Señor, envío tu palabra en el nombre de Jesucristo y pedido, Señor, que esa palabra no vuelva vacía, sino que llegue, Señor, a sus corazones y tenga que enderezar la senda, enderezar sus caminos para que puedan de esta manera tener parte en la iglesia gloriosa que pronto recogerás, porque sabemos que para ti no tarda, para ti, Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Solamente tú tienes la disposición, el día y la hora. Sin embargo, a través de las señales que nos vas mostrando, sabemos que cerca y pronto está la venida de Cristo a llevar su iglesia. Bendito sea nuestro Dios. Saludos, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Saludos para nuestros hermanos que están uniéndose en este momento. Nuestro hermano Modesto Cruz, nuestra hermana Adelaida, que el Señor los bendiga allá en Piura, también por la zona de la sierra y todas las partes donde nos están escuchando. De esta manera, hermanos, entonces vamos a continuar con el tema que estuvimos compartiendo el día de ayer, domingo, donde hablábamos sobre las 3 características del hombre delante de la presencia de Dios. Habíamos hablado la primera, que era sobre el hombre natural, y nos quedamos en parte ya de lo que es el hombre carnal. Dijimos que dentro de las personas que aceptan a Jesucristo se divide en 2, la cual se conoce como el hombre carnal y el hombre espiritual. O quizás si lo quisiéramos generalizar, a la hora del hombre hablamos de la mujer. Entonces, dentro de ello, encontramos que en la iglesia vamos a encontrar estas 2 características dentro de la membresía. Nosotros como pastores, que conocemos ya parte de la membresía, aún también podemos decir, nos conocemos entre nosotros los ministros, los siervos del Señor, y nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que también dentro de la membresía, como dentro del pastorado, existen también pastores o ministros o líderes carnales. No también son espirituales. No solamente los miembros, sino también dentro de la vida pastoral. Porque a través de los tiempos hemos encontrado de que muchos hombres de Dios empezaron por el Espíritu y terminaron en la carne. Y eso mismo también hoy día también puede pasar. Encontramos en el tiempo de los discípulos, encontramos ahí que a uno de los discípulos era muy avariento, y eso es una obra carnal. Dios lo conocía, Jesús lo conocía. Y asimismo también muchos otros hermanos en la actualidad podemos detectar que también puede encontrar, o quizá en el que le habla. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra, de que nosotros cuando nacemos, todos nacemos carnales, y cuando nacemos de nuevo, esta carnalidad aún persiste todavía en el ser humano. ¿Por qué decimos? Porque persiste, porque seguimos siendo humanos. No somos todavía espíritus. Entonces, ¿cómo se diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual? Se diferencia por sus actitudes, por sus obras, por lo que él hace, la forma por quien es gobernado. Muchas veces puede ser gobernado por su carnalidad y otras veces es gobernado a través de el Espíritu. Entonces las obras del Espíritu Santo es una y las obras de la carne es. Entonces la carnalidad del hombre no es removida por medio de la conversión. Debe ser removida
por medio de la obra de la santificación, que es a través del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, dentro de ello es que el hombre tiene que procurar que el Espíritu Santo pueda ayudarle, pueda tratar de transformarle para que las obras carnales se ahuyenten y los frutos del Espíritu vayan cada día en su vida. Por eso dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. A pesar de todos los dones del Espíritu Santo que poseían en la iglesia cristiana, especialmente la iglesia en los Corintios, no había sido santificados. Es decir, que la causa de todos los problemas en la iglesia de Corintio fue la carnalidad. No era otra cosa, sino la carnalidad. Todos conocen que la iglesia de Corintios gozaba de una gran bendición porque tenían varios dones espirituales. Específicamente dice 9 dones. Tenían todos los dones, incluyendo el discernimiento, incluyendo profecía, sanidad, milagros, todos los dones lo tenían. Pero aún a pesar de sus dones, existía la carnalidad. Entonces, por eso es necesario que nosotros tengamos que ahondar un poquito más hoy día sobre el hombre carnal. Hemos leído una lista y manifiestas son las obras de la carne. Ya hemos leído donde nos dice que es adulterio, fornicación. Como decíamos ayer, es que empieza por el asunto de la inmoralidad. Y esa inmoralidad como que está haciendo bastante daño dentro de la iglesia cristiana. Pero dice que eso es el adulterio y la fornicación. Dentro de ello encontramos una parte donde dice la Escritura que aún ahora en la iglesia cristiana, solamente el hecho de codiciar a la mujer ajena, como decir, la que no es tu esposa, codiciar, ya has adulterado en tu corazón. Quiere decir que ahora en nuestra vida cristiana, el Señor nos permite que realmente debemos nosotros hacer uso del Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne. Eso es lo que nos dice en el libro, también en la Sagrada Escritura, donde dice que si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, entonces viviréis. Está en el libro de Romanos capítulo 8. Entonces nosotros debemos recordar que es urgente que la manifestación del Espíritu Santo fluya en nosotros para poder dominar las obras de la carne. Esta inmoralidad es algo que sinceramente hace daño. Entonces, esa inmoralidad que está perjudicando aún en la iglesia, al menos fuera de la iglesia, hoy día se ha hecho un hábito y que ya no hay actualmente, no hay una decencia, no hay un control del índole sexual. Por eso casualmente hoy día tenemos este aspecto en las diferentes naciones, diferentes lugares donde ya aprobaron lo que se llama la unión de igualdad. Es decir, varones con varones, mujeres con mujeres, y lo que le llaman ahora el asunto de género. Y esta maldad está llegando ante la presencia de Dios, hastiando. Porque dice la Escritura que ningún homosexual va a entrar al reino de los cielos. Ninguna persona que esté de esas condiciones va a poner parte con Dios, excepto que se arrepienta y se aparte de su mal camino. Y ese sentido es lo que está ganando terreno dentro aún de la iglesia. Por eso tenemos hoy día muchos pastores también que han caído en esta condición de la inmoralidad. ¿Por qué? Porque quizás la confianza dentro de la iglesia y el descuido de la ética nos ha llevado muchas veces a cometer errores y a cometer algunos pecados graves donde se ha visto afectado la persona, la familia, la iglesia. Por eso es la carnalidad. Pero actualmente, ¿cuál es la manera en que nosotros tratamos de querer quizá justificar estas actitudes? Muchas veces con el asunto que es el diablo. O sea, le ponemos la carga al diablo las actitudes carnales. El diablo no es el que, según la Escritura, no es el que hace para que tú adulteres, para que tú forniques. Es el deseo carnal. Entonces nosotros no le pongamos la culpa al diablo, sino es nuestro descuido.
Por eso, al finalizar este capítulo que hemos leído, capítulo 5, versículo 21, dice, y cosas semejantes. O sea, quiere decir que después de la lista de tantas obras carnales, quiere decir que hay más, porque dice, cosas semejantes a estas, a las cuales os digo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, hay un gran peligro. Por eso decíamos también que si nosotros no cuidamos nuestra salvación, entonces lo podemos perder. Le podemos perder ese privilegio que Dios nos ha dado a nosotros. Lo podemos perder ¿por qué? Por nuestra actitud carnal. Muchas veces, muchos siervos de Dios con gran unción, muchos siervos de Dios que han sido utilizados grandemente, aún han sido atacados, han sido puestos en evidencia de esa inmoralidad y han dañado a miles de personas, y quizás muchas personas que no estuvieron puestos sus ojos en Jesús han caído, se han vuelto atrás, han renegado contra Dios por estos pecados. ¿Por qué? Porque el hombre a veces ha puesto más su mirada en su pastor, en su líder, que en Cristo Jesús. Y yo les digo a ustedes, hermanos, somos humanos, los pastores somos humanos, no somos ángeles. Por lo tanto, depende mucho también de nosotros que tengamos el cuidado suficiente. Y yo recomiendo a ustedes, pastores, líderes, que estamos involucrados dentro del trabajo de la obra del Señor, que Dios nos ha mandado y nos ha puesto para trabajar con toda clase y todo nivel de gente dentro de lo que es la vida cristiana. En nuestra iglesia tenemos jovencitas, adolescentes, señoritas, señoras, muchas personas muy acercadas y que confían bastante en sus líderes, los respetan mucho. Pero ahí hay que tener cuidado que no vaya nuestra carnalidad a tener que nuestras emociones traicionarnos y podamos llegar a este pecado inmoral. No, entonces es preciso que cuando seamos tentados con nuestro corazón, como dice el Santiago, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que uno de nuestra propia concupiscencia, como decir, nuestro propio deseo, nuestros propios ojos que aún se llenan de morbosidad, entonces estamos siendo seducidos y la seducción nos lleva a la muerte. ¿Qué debemos hacer entonces en ese momento? En ese momento debemos acudir a nuestra familia, que es más cercana, luego a nuestros ancianos, que nos pueden ayudar, antes que demos un mal paso, antes que nosotros vayamos a fracasar. O de lo contrario, como dice la palabra, huye de las pasiones, huye. Mire, José tuvo que huir de un momento tan difícil. Él prefirió huir, porque él sabía que iba a ofender a Dios, o a ofender a su jefe, él mismo iba a quedar mal, y iba a ser su ruina. Entonces él dijo, no, Dios no puede hacer esto. Aún esto le costó para que él fuera a la cárcel. Él prefirió ir a la cárcel, pero no quedar en la cárcel espiritual y ser castigado por Dios. Él prefirió ir a la cárcel humana, pero defendido por Dios, porque ahí estaba el Señor, porque ahí estaba Dios con él. Porque Él defiende la justicia, Él sabe y Él va a defender a sus hijos. Entonces ahí es importante ser valiente para poder vencer. Nosotros como humanos, solo humanamente no vamos a poder vencer. Por eso es que tanta inmoralidad, tanta maldad que se ha desatado. Y hoy día ya este asunto se ha vuelto intolerante. Ya no hay quizás control. Ya estamos llegando al tiempo de Sodoma y Gomorra. Entonces esto necesitamos, porque ahí inclusive dentro de la carnalidad dice que también hay lo que se llama lascivias, lo que se llama orgías, y todo esto está considerado dentro inclusive del asunto moral, del asunto sexual. Entonces son obras carnales que debemos nosotros tener el cuidado suficiente, y cuando seamos tentados vamos a huir de esa tentación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hablando con nuestros más cercanos y también tratando nosotros de orar, si es posible ayunar, para tener más fortaleza y poder huir de esta carnalidad. Entonces, dentro de la iglesia, aparte de este pecado que hace tanto daño, quizás visible, pero hay otros pecados son más dañinos que aún perjudican, y sin embargo a veces no nos damos cuenta, no lo estamos nosotros controlando.
Vamos a irlo a Cantar de los Cantares, dice: cazadme las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Muchas veces he dicho, ¿por qué no dice las zorras grandes? ¿Por qué dice las pequeñas? Y esas pequeñas hacen tanto daño, echan a perder las viñas, porque nuestra viña está en cierne. Las zorras lo podemos catalogar como los pecados grandes que se dice y los pecados pequeños, como podemos decir. O sea, el adulterio es algo que espanta, algo que quizás es novedoso, algo que todos se admiran. En la borrachera todos se admiran. Pero yo te pregunto en este momento, ¿quién se admira de un chismoso o de un odioso? ¿Quién sabe que te odia? Ese odio que guarda en el corazón, y esa es una obra carnal. Dice, odios, rencores, rencillas. Mire, esas cosas nadie, y alguna vez decían los pastores, hemos disciplinado en nuestras iglesias a personas que han cometido inmoralidad. Hemos disciplinado a personas que se han embriagado. Pero no hemos disciplinado a una persona que odia, a una persona hipócrita, a una persona quizá que vive en el chisme entre metidos. No le hemos disciplinado. Y sin embargo eso está también dentro de lo que dice la Escritura. ¿Cuándo hemos disciplinado a un envidioso? No, pero eso es lo que más abunda. Y por eso tiene razón la Biblia. Dice que las zorras pequeñas porque echan a perder. Y esas carnalidades están en la iglesia. Decimos, hermanos, somos uno en Cristo. Eso es la palabra. Y en la práctica no estamos haciendo eso. Incluyendo entre ministros, entre pastores, nos envidiamos. Si uno quizás está haciendo la obra mejor, el otro envidia. Inclusive hasta maldice. Porque dice, no, ese va a ser unos cuantos días y veremos que todo se va a la nada. Hermanos, cuando Jesús estaba predicando, también hubo este problema con los discípulos. Cuando escucharon que estaban predicando en otro lugar, y los discípulos dijeron, Señor, ¿la prohibimos? Y Jesús dijo algo especial. Hermano, pastor, yo quiero que esto lo tomemos muy en cuenta. Él dijo, el que no es contra de nosotros, por nosotros es. El que no recoge conmigo desparrama. Entonces, si alguien está llevando el mismo mensaje, el mismo propósito, la misma oportunidad que está hablándole de Cristo, si el Señor le permite a esa persona que levante más rápido la obra que usted debe pensar, algo está pasando en mí. Porque el Señor lo que quiere es engrandecernos. Algo está pasando en mí. Entonces, si el Señor lo quiere poner como administrador de 1000 y tú de 10, lo importante es que tú tengas que servir al Señor. Y esa envidia no debe existir. Esta envidia debemos sacar de nuestro corazón porque esa es carnalidad. Eso no es de lo espiritual, sino es carnalidad. ¿Ve? Entonces, igual en un miembro de la iglesia. A veces en la iglesia hay hermanos que ya están 4, 5, 6 años. No saben todavía ni dirigir un himno. No porque no le den la oportunidad, sino porque a veces son descuidados y dicen, no hermanito, todavía no. Y cuando otro viene de atrás, viene recién, está 3, 4, 5 meses, ya lo bautizaron, ya es un miembro activo, ahora comienza a llevar en adelante la palabra, la predicación, quizás también a cantar sus coros, a cantar el himno, lectura de la Biblia, está activo en la iglesia. Luego los que más antiguos, ¿qué dice? No, dice ese que sabe, no sabe, lo envidias. Y esa es carnalidad. Y eso dice, la carnalidad no agrada a Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros cada día demos la gloria al Señor. Si alguien se desarrolla mejor que nosotros, la gloria sea para Dios. Y si usted pues cree que puede dar más porque usted da para más, entonces preocúpese y pida al Señor, sométase al Señor, que el Señor tiene una grande bendición para todos sus hijos. Estimados hermanos, esta carnalidad es, por eso dice que existen muchos celos y esos celos llevan a enfermar, a malograr el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Entonces necesitamos la unidad, por eso Corintios dice que somos bautizados con un mismo espíritu, el mismo Dios en nosotros, es por nosotros y en todos nosotros, la gloria sea al Señor. Por eso, hermanos, yo quiero en esta noche enfatizar un poco más de esto, porque estamos frente hoy día a una realidad.
el mundo está siendo movido por esta plaga como un anuncio de parte de Dios. Quizás muchos evangélicos de repente nos sorprende, nos está moviendo, nos está dando miedo. Pero yo les digo, en el nombre del Señor, que no nos dé miedo, sino que nos lleve a reflexionar para hacer un momento de un análisis. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Hermanos, es importante. Yo digo que este es el amor del Señor que está permitiendo, y quizás va a venir otra cosa peor para que cada creyente se despierte, se dé cuenta que el Señor está cumpliendo su palabra. Dijo que va a venir plagas antes de su venida. Y entonces estamos viendo estas plagas. Es notorio que el Señor cada día se acerca. Hay profecías que el Señor está cada día cerca, y la Biblia lo dice así, que cada día está más cerca su venida, pero nos está dando la oportunidad. Imagínense cómo hemos estado antes de esto. Ya dije un día y lo repito, muchas veces muchos miembros rebelándose contra sus pastores, rebelándose contra sus ministros, haciendo caso omiso, quizá aún pleiteando, aún hablando mal, y aún quizá renegando hasta de Dios o queriéndose mejor que su pastor, y pastores renegando contra sus líderes. Entonces esto que ha venido ahora nos llama a encuadrar nuevamente, volver nuestros pasos al camino correcto y darnos cuenta que esto es carnalidad, porque hay pleitos entre nosotros, contiendas entre nosotros, y eso el Señor dice que es carnalidad, y el que está en la carnalidad no heredará el reino de los cielos. A pesar de que hemos recibido a Cristo, está bien, recibimos a Cristo, recibimos la salvación, pero nosotros estamos descuidándolo con nuestras actitudes porque estamos viviendo según la carne, no según el Espíritu. Y ahora no vayamos a confundir qué es vivir en el Espíritu. Ya vamos a pasar esa parte. Entonces yo necesito que cada día poder estar mejor delante de Dios. Usted necesita estar mejor delante de Dios. Entonces cada vez, alguna vez he puesto yo una lista de todo esto lo que menciona Gálatas. A veces he llegado a estar ya en 3, en 2, y vuelto he subido a 5, a 6. O sea, otra vez tengo que preocuparme. ¿Por qué? Porque tengo que volver a minimizar, tengo que volver ojalá a 0 carnalidad. Pero quizás no lo he llegado a hacer todavía a 0. Alguna vez me he quedado en 2, vuelto he subido a 4, a 5. Entonces digo, no, tengo que trabajar, porque eso es lo que nos manda las Sagradas Escrituras, tener que luchar contra nuestra propia carne, porque el peor enemigo, alguna vez usted predicó y una vez le dijeron, son 3 enemigos. ¿Quién es la carne, el mundo y el diablo? Mire, eso es lo que está pasando. Y ese enemigo más fuerte no es el diablo, el enemigo más fuerte es nuestra carnalidad. Yo les digo siempre, el enemigo más fuerte es mi carnalidad. Porque el diablo, dice la palabra, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, tengo la base, la autoridad en el nombre de Jesús. Pero echarle fuera mi propia carne, ¿en nombre de quién? Ahora lo que tengo es que luchar. La carnalidad tenemos que luchar nosotros en el nombre del Señor. Con la ayuda del Señor tenemos que vencer nuestra carnalidad, porque ese es nuestro deseo. Es nuestro deseo de nosotros nuestra carnalidad. No es el deseo del diablo, es de nosotros nuestra carnalidad. Y por eso es que nosotros tenemos que tratar de luchar con la ayuda del Espíritu Santo. Redundo lo que dice en Romanos, dice claramente que si vivís según la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. ¡Qué bueno! Entonces la única herramienta para vencer nuestra carnalidad es la unción del Espíritu Santo. Es la ayuda del Espíritu Santo. Rogarle al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo nos dé la fuerza, nos dé la valentía, que nos dé esa fuerza necesaria para yo tener que rechazar esa carnalidad que me está atrapando cada día. Esos pleitos, por ejemplo, como personas, ¿cómo vivimos en nuestro hogar? De ahí nomás comenzamos. A veces estamos nosotros, los pastores también somos. Yo siempre hablo comenzando de la cabeza de los pastores y luego le terminamos en los miembros. A veces vemos pastores, nos peleamos con la pareja y así peleados me voy y me pongo a predicar. ¿No? Pongo a predicar ese día y ese es un problema. ¿Por qué? Porque ese día voy a predicar con una unción de cólera, de impaciencia, no con la unción del Espíritu Santo. Y ahí es donde quizá voy a ofender aún a la iglesia, porque me voy a sacar todo mi impaciencia, mi incomodidad con la iglesia ese día, hasta la voy a condenar a la iglesia.
Hace día le voy a condenar a la iglesia, que la iglesia está perdida, que la iglesia está fuera de sí, cuando yo soy la persona que estoy mal. Cuando yo soy la persona que realmente no estoy andando en condición, pero estoy predicando. ¿Pero cómo puedo predicar? Claro, porque ya el Señor me ha dado el don y tengo el conocimiento y puedo predicar. Pero en sí, ante la presencia de Dios, estoy mal. Estoy mal, porque yo estoy en una carnalidad. Alguna vez alguien dijo que estaba molesto con miembros que no querían ni verlos. Pero él estaba frente a la iglesia. Entonces, estas personas, mucha gente dice, no, pero ese pastor es así, es acá, es allá. Lo critican de una manera quizá despectiva por su actitud. Pero hermanos, es que es carnal. Y como no se ha cuidado, ha descuidado y ahora está obrando en la carne y está actuando mal y la gente lo ve. Porque dice la Escritura que por nuestros frutos nos van a conocer. Entonces necesitamos nosotros procurar dar un vuelco a esto, retomar el camino más correcto y no le eches la culpa al diablo, sino piensa que tú necesitas esforzarte. Existe la hipocresía, a veces el fariseísmo está dentro de nosotros. Y ese fariseísmo nos lleva a ser hipócritas. Y esa hipocresía es carnalidad. Y eso no lo mandó el diablo. Es lo creamos nosotros con nuestras actitudes, nuestras emociones, contrario a nuestras emociones negativas. Por eso es necesario entonces nosotros que tengamos que batallar frente a esta situación. Hermanos, en el nombre del Señor, reflexionemos en este tiempo, cómo estamos. Y a los que están haciendo bien y están viviendo según el Espíritu, bendito sea el nombre del Señor, que usted está venciendo. Y usted me dará la razón lo que estoy diciendo solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Le llevo una reflexión de los Salmos cuando nos habla en el capítulo 73. Siempre ese capítulo me lleva a una reflexión tremenda cuando uno llega un momento hasta renegar contra Dios. Y miren la carne. Y miren, este profeta Asaf dice que comenzó a tener un poco que lidiar con Dios, hablar contra Dios. Miren lo que lo dice, ¿no? Dice que en este caso el profeta comenzó a ver que la gente que no servía a Dios, la gente que no era cristiana, lograban todo lo que querían. Tenían, vamos a poner un ejemplo, tenían carros, tenían negocios, tenían bien, estaban sanos, no les pasaba nada. Y el profeta, él sufría de salud, quizás sufría económicamente, no podía tener lo que quería, hasta que un día él renegó. Él dice, llegó a decir en el mismo Salmo 73:5, si no me equivoco, donde dice claramente, en vano he lavado mis manos en inocencia. En vano. Lo que usted hoy día puede decir, en vano soy evangélico. ¿Qué gano de ser evangélico? Y este profeta, como quien decir, dijo, ¿qué gano ser evangélico? Si mira, si yo que paso pruebas, dificultades, muchas cosas, y no puedo tener, y estos señores que viven tomando, emborrachando, en la inmoralidad, y sin embargo tienen todo, en vano he lavado mi inocencia, mis manos sin inocencia. Usted también puede decir, en vano soy evangélico. Pero mire, ¿qué cosa le hizo reflexionar a este profeta? Luego dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, entendí el fin de ellos. O sea, el entrar en el santuario de Dios significa que uno entra a la presencia del Señor, entra en comunión con el Señor y recién va a entender el fin del mal. Recién vamos a ver cuál va a ser su finalidad, cuál va a ser su fin de estas personas. Hermano, hermana, no solamente mires el presente, tú piensa en el futuro, porque nuestro galardón es en el futuro. Nuestra recompensa terrenal nos da ahora el Señor, pero nuestra recompensa eterna nos espera el futuro. Entonces él dijo, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Y luego él culmina su quizá crítica, termina en el versículo 22 cuando él dice, tan torpe era yo que no entendía, era como bestia delante de ti. La carnalidad nos puede llevar a entorpecer, a enceguecer y a perder la comunión con Dios y a hacer cosas de desorden. Por eso a veces, hermanos, ya sea un joven o una jovencita, se entorpece con sus emociones carnales y se olvida del consejo del papá, de la mamá, se olvida de Dios, se olvida de la Biblia, se olvida de todo y da rienda suelta a sus emociones carnales porque se entorpeció, se encegueció, está torpe como una bestia. Como decía la palabra claramente.
Entonces, ¿qué nos lleva a entorpecerlo? Es la carnalidad. Sin embargo, el Espíritu Santo es diferente, porque Él te lleva a la reflexión, te lleva a un cambio, a una cara diferente. Y eso es importante, entonces, que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Yo te invito, hermana, hermano, a reflexionar como este profeta Asaf, hasta entender el fin de ellos. No importa las pruebas que pasemos, no importa lo que podamos pasar, pero tengamos la confianza de lo que el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él dijo, si al árbol le hacen estas cosas, cuánto más a las ramas. Entonces, no queramos ser nosotros mejor que Jesús. Él sufrió muchas cosas, pero Él no falló, no pecó. Él vivió en integridad como hombre y nos dio ese ejemplo a nosotros. Entonces, no es fácil luchar con nuestra propia carne. Fácil puede ser hasta con el diablo. ¿Por qué? Porque tú le dices en el nombre de Jesús, ahora Jesús se pone delante y aún te defiende. Y aún manda a su ángel, dice, que te defienda. Pero con tu carnalidad, ¿a quién lo pones al frente? A tu carnalidad. Eso tienes que ser tú, ahora tu esfuerzo. Para que tú puedas vencerlo, solamente acudir a Dios. Decir, ayúdame. Tú no puedes decir, Señor, quítame esta carnalidad. Tú le puedes decir, ayúdame a que tenga que dejar esto, abandonar esto, tenga que apartarme de esto, ayúdame, dame fuerza de tu Espíritu Santo. Y el Señor, cuando ve tu entrega, tu necesidad, que tú clamas a Él, como dice la Escritura, con lamento, tocas el corazón de Dios, el Señor te ayuda y vas a salir, vas a salir. Puede ser cuántas cosas. Quizás en mis experiencias como cristiano, de muchas cosas de lo que menciona aquí en este pasaje de la carnalidad, he tenido que decirle, Señor, ayúdame. Si ves que yo no puedo afrontar esto, Señor, de una manera u otra, tienes que tú hacer algo para que no fracase, porque no quiero fracasar. No quiero fracasar, no quiero hacerte quedar mal. No, porque como humanos las tentaciones van a venir a tu mente. Y de ahí pueden pasar a tu corazón y de tu corazón a la acción. Entonces necesitas tener un gobierno con la ayuda del Espíritu Santo para que tú tengas que hacerle frente a este aspecto de tu carnalidad, de la carnalidad de cada uno de nosotros. Por eso, estimados hermanos, entonces no le eches la culpa al diablo, sino entiende que usted tiene una gran responsabilidad de luchar contra ti mismo. ¿Cómo lo vas a hacer? Con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Señor lo vas a hacer. Pero no le bote la carga al diablo, ni tampoco le bote la carga a Dios. Es parte de nosotros que tenemos que hacer el trabajo, el esfuerzo, tanto en la oración, en el ayuno. Ahí nos toca oración y ayuno para poder vencer a nuestra carnalidad. No eche la culpa a los demás. Piense en usted. Y si usted supera, entonces usted va a ser el ejemplo, la luz del mundo, y va a ser el ejemplo a los demás, para su familia y todo. Y el Señor le respaldará porque usted no habrá fallado y el Señor estará con usted. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en este caso, también podemos decir vamos a pasar al tercer punto. ¿Ya? El tercer punto, hablamos sobre el hombre espiritual. Y cuando hablamos del hombre espiritual o la mujer espiritual, ahora sí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos convertimos, ayer les decía, yo hubiese querido que el día que me acepté a Cristo, ese día mismo el Señor me arrebatara para su gloria. Hubiese quitado más la vida y llevarme ya. ¿Sabe por qué? Porque ese día estaba limpio, blanco y resplandeciente. Como dice la Biblia, que llevará a una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Ese día estaba planchadito, limpiacito, porque la sangre de Cristo me limpió. Pero de ahí en adelante, en mi tiempo que llevo en la vida cristiana, muchas veces he manchado varias veces mi vestimenta. Muchas veces he tenido cólera, muchas veces he tenido también hasta envidia, otras cosas. ¿Por qué? Entonces eso manchaba mi vestimenta, mi vestidura blanca que me lo emblanqueció el Señor, me lo manchaba. Y quizás hasta ahora lo mancho, hay momentos de impaciencia y eso es mancha delante de Dios. Porque cuando dice la Escritura que el que acepta a Cristo es nueva criatura, entonces también el Espíritu de Dios viene a morar en la vida del creyente, de aquel que acepta a Jesucristo, y el Espíritu Santo lo santifica.
Y eso es importante, que el Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros, el Señor, no es un espíritu de cobardía, sino de poder. Él nos ha dado un espíritu de valentía para que podamos nosotros afrontar. El Señor siempre nos va a permitir que la carne, el enemigo, Él va a permitir que cualquier cosa de mal venga hacia nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos demostrar cuánto le amamos a Dios o cuánto estamos consagrados al Señor. Porque de esa manera vamos a ser probados como a oro fino para poder manifestar el amor del Señor que está en nosotros, que pesa más que cualquier otra cosa. Mire, hasta dónde fue el Señor Jesús que expresó diciendo estas palabras. Él dijo, el que amare más a padre, madre, mujer, bienes, intereses, más todo lo que tenga, más que a Dios, no es digno, dijo, de mí. Mire, entonces Dios lo que nos quiere, interitos para Él. Entonces, el hombre espiritual es el cristiano que lleva una vida equilibrada, de una vida llena y plena de ese amor del Señor en su vida. El hombre espiritual, hermanos, no es aquella persona quizá que nunca se equivoque. El hombre espiritual no es aquella persona que simplemente ande hablando en lenguas, que esté profetizando, que esté danzando y dice que está en el Espíritu. No, esos son manifestaciones, dones del Espíritu Santo. Sino el espiritual, su forma de manifestar es el fruto. El fruto. Y los dones no es un fruto, es un don. El don del Espíritu Santo, la cual manifiesta también en el versículo ya 22 de Gálatas, donde dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz. Y termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. Por eso Pablo, cuando habla del amor, uno de los frutos del Espíritu Santo, él dice, si yo hablase lenguas angelicales y humanas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, nada soy. Él dijo, vendiera todo y diera mi cuerpo a ser quemado, no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, hermanos, qué importante, vamos a diferenciar sinceramente, hermanos, lo que es un hombre o una mujer espiritual y no confundamos, vuelvo a recalcar, con los dones del Espíritu Santo. ¿Ya? Los dones es una cosa y los frutos es otra cosa. Por eso, ¿qué es lo que el Señor quiere hoy día en nosotros y qué es lo que tenemos que manifestar como hombres espirituales, mujer espiritual? Es el fruto. Eso tenemos que manifestar. Los dones, vuelvo a recalcar, es un regalo de Dios. Que a Dios le ha placido que tú tengas un don, ya sea el don de milagros, el don de sanidad, el don de profecía, de lengua, discernimiento, sabiduría, quizás de predicar, de administrar y otras cosas. Quizás eres profeta. Pero esos son los dones. Pero esos dones puedes tú manifestar. Pero en cambio, ¿tu fruto cuál es? Por eso es que en la congregación hay personas que profetizan. Muy bien, es el don de Dios. Pero a veces cuando ya ves en su casa, ves en su diario de su comportamiento, lo ves que actúa diferente. Es bastante incómodo, se molesta, grita, a veces en su casa es posible ver demonios, pero viene a la iglesia, Dios lo utiliza con profecía. ¿Y qué dice? No, dice, pero ¿cómo va a profetizar de Dios? Mira, pero ¿cómo vive? Ah, es que el don es uno y los frutos son otros, pues. Por eso, alguna vez yo tuve quizás un tiempo de pregunta al Señor, porque veía eso, que habían manifestaciones, pero sus frutos eran diferentes. Entonces yo pregunté al Señor, le dije, Señor, ¿pero qué es? Porque yo veo personas que tú te manifiestas, a veces hay manifestación de los dones que yo no tengo esos dones, muchos te clamo y no lo tengo, pero veo personas que sucede, como por ejemplo pone las manos a los enfermos, se sana, pero veo sus condiciones, es diferente. Sus condiciones no están bien. Quizás en condiciones, en fruto, estoy un poco mejor que ellos. Me puse a hablar con Dios. Y entonces en eso el Señor me dio una respuesta y también le digo que usted lea. Me dio en el capítulo 7 de Mateo, el versículo 22 y 23. ¿Qué nos dicen esos pasajes bíblicos? En esos pasajes nos dice de que sinceramente nosotros debemos conocer, dice, ¿no? Dice, en aquel día muchos me van a decir, Señor, yo profeticé, hice milagros en tu nombre. Y yo voy a agregar, estuve predicando por los medios,
Pero dice el Señor nos dirá, nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. O sea, que los dones no van a implicar, no, como decir, no son parte que te garantiza tu salvación. En cambio, el fruto sí. Los frutos sí te van a garantizar para tu salvación. Los dones no. Entonces entendí. Y ahí entonces dije frutos versus dones. Entonces los frutos nos toca a nosotros, hermanos. Por eso usted no solamente se contente con ser un evangélico, con tener una Biblia, o quizás entonar la alabanza, quizás sabe entonar los instrumentos, quizás sabe cantar, quizás sabemos predicar, sabemos enseñar, muy bien. Pero no te confíes en eso. Eso puede que se quede todo ahí, porque si tú no estás en condiciones, teniendo fruto del Espíritu, puede que entonces también vayas a fracasar. ¿Ve? Entonces necesitamos que los frutos del Espíritu tengan que estar siempre acorde con nuestra vida. Por ejemplo, en la carne dice rencores, como ya decíamos, ¿no? Envidias, homicidios, borracheras, orgías. En cambio, el fruto del Espíritu va a ser todo lo contrario. En vez de homicidio, vas a tener cosas diferentes, vas a amar. En vez de idolatría, vas a amar a tu Dios. Vas a amarle al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te manda eso. ¿Qué nos manda el Espíritu Santo? Dice, si te quitan la capa, ni la túnica le niegues. A que te hieren una mejilla, pon la otra. Nosotros a veces, como no somos espirituales, somos todavía más carnales, si me pegan una mejilla, le pongo en la otra, ¿no? No le pongo otra, sino le pongo en la otra, ¿no? Ahora dice, si al que te pide prestado, o al que te pide que le ayudes a llevar su carga una milla, ¿cuántas millas? Dice, ve 2 con él. Entonces ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, eso nos manda. ¿Y cuándo lo vamos a poder hacer eso, hermanos? Cuando solamente el Espíritu Santo gobierna en nuestra vida. ¿Cuándo vamos a poder decir, hermano, te ofendí, perdóname? Cuando el Espíritu Santo toca nuestras vidas, cuando estamos viviendo en el Espíritu Santo. Cuando a veces tú ofendes a alguien, el Espíritu Santo te está hablando, ese momento te habla, te hace temblar todas tus entrañas. Porque el Espíritu Santo dice, redarguye. Pero ¿qué hacemos en ese momento? En ese momento nosotros no estamos entendiendo. Y el espiritual, ¿qué hace? Inmediatamente se pone en paz. Ofendió a su esposa, a su esposo, inmediatamente perdóname porque fallé, me equivoqué. Y el espiritual también dice, te perdono porque reconoce que es humano, pero lo mejor sobre todo es el perdón. Por eso cuando dijo el Señor, o quizá Pedro le dijo al Señor Jesús, ¿cuántas veces, Señor, voy a perdonar a mi hermano? Hasta 7, todavía le puso Pedro una cantidad, hasta 7. Y él, la respuesta, ¿cuál fue? Fue contundente y le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7 diario. O sea, oiga, es tremendo. Entonces, vamos a ver que 70 veces 7 es una cantidad. Pongámosles al año. 7 por 7 son 49, hay que decir 490 veces. Pongamos nosotros yéndonos fuera de la Biblia al año. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces has perdonado en el año pasado? A veces no queremos perdonar ni una vez. Somos odiosos. Entonces más vivimos en la carne. Y luego a veces vamos al culto y decimos, no hay avivamiento. Pero ¿sabe qué trae el avivamiento? Somos nosotros. Porque cuando nos despojamos de la carnalidad, el Espíritu Santo va a fluir en nosotros y el Espíritu Santo va a hacer su obra y nos vamos a sentir todos identificados de una manera que el Espíritu Santo va a fluir en la congregación y va a fluir en nosotros, va a fluir en la casa. Ahora que no vamos a congregarnos, ¿dónde va a fluir el Espíritu Santo? En nuestras casas. Ojalá que tengamos las noticias, algún día el testimonio, que cuando estuvimos orando en la casa hubo un derramamiento de la presencia de Dios, conmovió, hubo lenguas, profecías, manifestación del Espíritu Santo en los hogares. Qué importante. Ahora nos toca hacer ese trabajo espiritualmente. Quizá muchos que estaban quedados en casa, no, ¿para qué me voy a ir a la iglesia? Porque en la iglesia están los hipócritas, ahí están los santos, siempre van hablando tantas cosas, yo en mi casa estoy mejor. Pues hoy día estás mejor en tu casa, hoy día entonces comienza a orar y manifiesta la presencia de Dios. Que se vea la obra del Espíritu Santo en ti, en tu familia, entonces vamos a lograr. Y si no hay eso, hay una carnalidad, veamos a lograr al Señor, decirle, Señor, ayúdame, yo quiero salir de esto, quiero pasar a ser un hombre, una mujer espiritual.
Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, Él le dice, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, adorar al Señor en espíritu y en verdad no significa, vuelvo a redundar, cuando eres usado por un don. No. Es cuando usted permanentemente vive fluyendo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa fluir en el Espíritu Santo? Es que usted está siendo gobernado por el Espíritu Santo. A cada paso usted se da cuenta y respeta al Espíritu que está con usted. A cada paso que usted da, siempre le está dando la gloria al Señor. Si usted como espiritual es una persona que usted en sus labios va a existir Jesucristo, va a sentir el Espíritu de Dios, cada vez va a glorificar al Señor. En sus conversaciones con sus amigos, con las personas particulares, siempre hablará de sus negocios, de sus trabajos y terminará siempre hablándole una palabra del Señor. Terminará dándole una esperanza en el Señor, dándole una palabra que se arrepienta si no es creyente. Porque usted es un hombre espiritual y va a hablar de lo que el Señor nos manda hablar. Cada día estaremos hablando sin parar las Sagradas Escrituras. Hablaremos del amor del Señor. Testificaremos de lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que puede hacer en esa persona. El Espíritu Santo será capaz de sobrellevar la carga del débil. El espiritual es capaz de poder llevar esa carga del débil. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que debemos amarnos los unos a los otros, pero también ayudarnos los unos a los otros. Siempre el Señor ha buscado el asunto común, no independiente. El Señor dijo, amaos los unos a los otros. Y yo tengo la dirección del Espíritu Santo, usted tiene la dirección del Espíritu Santo, entonces amémonos, estimémonos, respetémonos, demos nuestro lugar. Seamos cuidadosos en todo. El espiritual también es aquella persona que sabe respetar a sus superiores. Un miembro sabe respetar aún a sus diáconos, a sus líderes, a su pastor. Los pastores respetan a sus líderes superiores y así sucesivamente el líder superior respeta también a los pastores porque es el cuerpo de Cristo. El espiritual es aquel que procura siempre hacer lo mejor, aunque muchas veces pasa de lo peor. Muchas veces pasa de lo peor. Muchas veces, hermanos, el pastor, el ministro sufre mucho más que un miembro, porque todos van contra él. Pero no hay un día que a veces le den un abrazo, una fortaleza a su pastor. Pero bendiciones a los miembros que saben valorar a sus pastores, porque realmente Dios les ha dado una oportunidad para que revelen cuántos aman a Dios a través de su pastor, a través de sus líderes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, el hombre espiritual siempre crucifica continuamente los deseos de la carne. Continuamente crucifica los deseos de la carne. Cuando digo crucifica, quiere decir que trata, si es tentado, la tentación llega, su emoción carnal, pero él trata de controlarlo con la presencia del Espíritu Santo y con la palabra. Controlarlo. Yo no puedo decir que no me llega pensamientos malos, pensamientos ajenos, pensamientos quizás negativos, sí, pero he aprendido a esto, como dice la palabra, tomar el yelmo de la fe, el escudo de la fe. Tenemos que tomar con qué podemos apagar los dardos del maligno. Hay que luchar. No nos toca a nosotros otra cosa, no tenemos, dice, lucha contra carne ni sangre, dice, no, sino contra huestes también, que vienen a querernos perturbar de una u otra forma. Nuestra carnalidad es el diablo y bueno, este mundo que tanto nos ofrece hoy día. Yo no sé después qué pasa esto, cuántos nos quedaremos para servir al Señor y cuántos también ya se irán. Estimados hermanos, qué importante, cuando negamos a nuestros deseos carnales, llegamos a la mente de Cristo. Es decir, cuando controlamos nuestros deseos carnales, entonces estamos tomando esa misma armadura, esa misma actitud de nuestro Señor que nos dejó como muestra, que nosotros tenemos que renunciar, tenemos que luchar, tenemos que ir contra de ello, porque sabemos que eso nos hace daño. Y el Espíritu Santo nos fortalecerá. El Espíritu Santo estará siempre para ayudarnos. Vemos en muchos personajes de la historia, incluyendo en las Sagradas Escrituras, cuando vemos en los momentos más fuertes que estaban pasando, en los muchos siervos del Señor, pero ahí estaba la presencia de Dios y ellos sean fuertes y fieles al Señor. Lo único que nos puede hacer fuertes y fieles es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, para que gobiernen nuestras carnalidades. ¿Cuáles son las características dominantes del hombre espiritual? Estimados hermanos, para el hombre espiritual podremos decir sus características es deseos de amar a Cristo cada día. Tener hambre y sed de Dios, del Dios vivo, como decía el salmista. ¿No? Mi alma tiene hambre y sed del Dios vivo.
¿Cuándo me levantaré y me presentaré delante de Dios? El hombre espiritual cada día busca tener esa virtud, esa gracia, esa bendición que se desarrolla en su vida para dominar su carnalidad. Él no se queda, cada día tiene ese hambre de Dios. Redundo lo que dijo el salmista: mi alma tiene hambre y sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo me levantaré y me presentaré delante de Dios? El hombre espiritual, la mujer espiritual, en vez de perder su tiempo, estar en pleitos, contiendas, disensiones, el hombre y la mujer espiritual procuran estar más puesto su mente en el Señor, que el Señor le ayude, que el Señor le fortalezca, le dé sabiduría. Quizás tiene un problema, le está diciendo: Señor, dirígeme, dame sabiduría, ¿cómo actúo? ¿Cómo voy a hablar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Los frutos del Espíritu va a estar ahí cada día, manifestándose más y más, madurando cada día más y más, ¿no? Por eso el Señor nos dice en el Apocalipsis: el que es santo, santifíquese cada día. El que es justo, justifíquese cada día más. Es algo que tiene que perseverar, no lo que hice hace 10 años atrás, no lo que hice 5 años atrás. Mire, hermano, quizá por la gracia de Dios tengo unos cuantos años en la fe cristiana, ¿no? Tan poquitos años que todavía estoy en la fe cristiana. Y esos poquitos años aún he podido tener algunas experiencias. Y aún digo: ¿cuánto tiempo me quedará? No sé si el Señor me da una semana, un mes, un año, 5 años, no lo sé. Pero estos poquitos años, yo digo poquito porque son 40 años que estamos sirviendo al Señor. Esos poquitos años, imagínense, ¿no? ¿Y qué será si el Señor nos da más días? Nosotros no podemos decir que estamos libres de nada hasta el último día, cuando cerremos nuestras vistas y el Señor nos recoja nuestra alma. Diremos: he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla y estoy en la presencia del Señor. Por eso, hermanos, lo importante es que nosotros tengamos que someternos al Señor, para que sea que vivimos para Cristo. Si morimos, morimos para Cristo. Y el hombre espiritual no teme a la muerte, sino lo que teme es apartarse de Dios. Lo que teme es alejarse de Dios. No le queda nada, no nos queda en ningún momento, nos queda bien alejarnos de Dios. Alejarnos de Dios es como traicionar a Dios, es como traicionarse a uno mismo. Los problemas van a venir, pero el Señor y el hombre espiritual, la mujer espiritual, se va a agarrar de esa palabra que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Se agarrará de la mano del Señor y estará confiado que lo va a vencer, que va a triunfar. Y si aún le toca pasar de este mundo, pero sabrá que lo hace en Cristo Jesús, y el que muere es ganancia para la gloria del Señor. Estimados hermanos, el espiritual se identifica como pobre en espíritu, digamos la característica de cristianos que reconocen la necesidad de Dios día y día, cada día. No está un día que no necesite de Dios, un momento que no necesite de Dios. Yo les invito, hermanos, a ustedes a tener que seguir dándole gracias al Señor desde que das un paso de tu casa, sales o estás en tu casa. Gracias por el aliento de vida, gracias por la alimentación, gracias por la salud, gracias por los hijos maravillosos, gracias por esta esposa maravillosa, por este esposo maravilloso. Gracias, Señor, porque hoy día nos probaste, pero nos has dado la bendición. O sea, gracias en todo. El hombre, la mujer espiritual no está renegando, no está cada día echando la culpa a su marido, a su mujer, a sus hijos, sino está agradeciéndose al Señor, sabiendo que el Señor le está permitiendo para moldear su carácter y cuántas otras cosas. Porque dice el Señor: hay que dar gracias a Dios en todo, en todo. Bendito sea el Señor. Por eso en este tiempo que estamos pasando, gracias, dile: Señor, gracias por haber permitido esto, porque de esta manera me has despertado, me has puesto una vez más en el camino, me has hecho enderezar mis pasos, me has hecho reflexionar, me has quitado la brutalidad que tenía. Ahora estoy más cauto, ahora estoy más lúcido para captar tu palabra, para escuchar, para obedecer. Ahora voy a escuchar cada día más tu palabra. Estimados hermanos, yo te pregunto en esta noche: ¿en qué nivel de la vida cristiana estás tú? ¿Cuál es de tu nivel? Quizá no te digo como hombre natural, pero sí como carnal o como espiritual. ¿En cuál de estos dos niveles? Quizás pudiéramos hablar del sentido espiritual mucho más, lo haremos en otra etapa con más amplitud, pero yo te pregunto: ¿en qué nivel estás? ¿En qué nivel vamos? ¿Cuál es la relación que sostiene hoy delante de Dios?
¿Tu relación espiritual o relación carnal? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo vas tú con el Señor? Hermanos, no nos jactemos de los años que tengamos sin el Evangelio. No nos jactemos que hayamos orado o ayunado. Hoy día es tu realidad. Hoy es tu día. Ayer pasó, hoy es tu día y mañana viene el siguiente. ¿Cómo estás hoy? Si el Señor te pidiera hoy cuentas de tu vida cristiana, después de haber escuchado parte de esta orientación del hombre carnal y el espiritual, si hoy te pidiera cuentas del Señor, te pregunta, ¿a dónde vas a ir? ¿Vamos al seno de Dios o vamos al lugar de tormento? ¿Dónde estás asegurando tu alma? ¿A dónde lo estás enviando a tu alma con tus actitudes? Hoy día, hermanos, necesitamos, me incluyo, necesitamos que Dios nos ayude y dale gracias que nos ha dado vida para poder reconocer y poder mejorar en algunas áreas de nuestra vida que hemos estado mal. Hermana, hermano, reconoce y te suplico una vez más en el nombre del Señor. Vuelve a leer Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y lee el 22 también de lo que es el fruto del Espíritu. Y tú haces un análisis. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu garantía para el reino de los cielos? De repente sí estamos orando, ayunando, pero ¿cuáles son nuestros frutos? Hermano, hermana, en el nombre del Señor, yo quisiera que usted en esta noche, también juntamente conmigo, oremos un momento, digámosles al Señor, ayúdame, tengo estas deficiencias, estas obras carnales todavía están en mí, ayúdame, yo quiero mejorar. Y hasta que no mejores, no dejes de clamarle al Señor. Y esfuérzate para abandonar, porque eso es la ayuda del Señor la que te va a hacer triunfar. Por eso el Señor dice, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. El Señor nos ama, por eso todavía te tiene con vida, para que te dé la oportunidad y me dé la oportunidad a mí para alcanzar la salvación, el reino de Dios, día tras día. Todos los días tenemos algo de qué arrepentirnos y tenemos, gracias a esa misericordia del Señor que dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo para con el Padre. Pero eso es el tiempo, es el momento de que usted y yo tengamos que hacer realmente un acto de conciencia y ponernos por nosotros mismos, por amor a nuestra alma también. No seamos nosotros que nos aborrezcamos a nosotros mismos, sino amémonos. Y una manera de amarnos es decirle, Señor, perdóname, pongo mis pies en tu camino, lávame, purifícame, santifícame con tu espíritu, para que de hoy en adelante sea más fuerte, mejor y alcance la vida eterna que me has prometido. Amén. Vamos a orar, estimados hermanos. Si alguno de ustedes quiere orar conmigo juntamente, inclina tu rostro, oremos al Señor, no por la distancia que estamos en el Espíritu unidos, y digámosles al Señor que nos bendiga. Amén. Alabado sea Cristo Jesús. Gloria al Señor. Alabado sea Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Oh santo, santo eres tú, Señor. Gracias a ti, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia. Señor, cada uno de mis hermanos que han estado compartiendo conmigo tu palabra, tus hijos hemos estado juntos, diciéndote, Señor, a ti en este momento que nosotros necesitamos tu protección, necesitamos tu ayuda. Y reconocemos que muchas obras carnales todavía existen en nosotros. Hay muchas carnalidades que practicamos, quizás unos más que otros. Quizás algunos de mis hermanos estén pasando por esta carnalidad de adulterio, de fornicación, otros quizás en la hechicería, en la brujería, otros en pleitos, en contiendas, en disensiones, en sus familias, sus hogares, con sus vecinos. Señor, te suplico, Padre, que nos saques de todo esto, nos ayudes para renunciar. Danos fortaleza, danos la fuerza para que nosotros podamos renunciar a todas estas carnalidades y ponernos a cuentas contigo y cada momento estar más fortalecidos en tu presencia y aseguremos nuestra alma cada vez más, Señor, delante de ti.
Bendito Padre amado, ruego que tu Espíritu Santo siga fluyendo, siga fluyendo, siga fluyendo en nosotros. Solamente tú eres digno, Señor. Y tu palabra nos dice que tú nos sacarás aún del hoyo y nos levantarás, del polvo nos levantarás. Por eso, Señor, en esta noche también suplico por cuantos de mis hermanos en las diferentes partes del mundo que se encuentran, Señor, atribulados, se encuentran en este momento, Señor, en peligro, se encuentran aún en momentos de la muerte. Señor, extiende tu mano y tu misericordia, hazles entender para que reciban a Jesús como su Salvador personal. Y a mis hermanos que estamos en falta, aquellos que están en faltas, en errores, en pecados, Señor, en este momento también te rogamos, Dios mío, que extiendas tu mano poderosa y nos liberes, Señor, de todo mal, de todo pecado, de carnalidad. Perdónanos, Señor, Dios mío, y límpianos y purifícanos para ser una vez más dignos delante de ti, en el nombre de Jesucristo. Padre, abraza a tus hijos, Señor Dios mío, y no lo dejes que el enemigo los arrebate, ni menos este mundo los extravíe. Permite, Señor, que ellos permanezcan en la fe, y a partir de esos días, Dios mío, siempre sigan siendo fortalecidos y aprendamos una nueva forma de servirte ahora íntegramente desde nuestros hogares. Señor, tú has permitido todo esto para ver cuál es la condición de nosotros como cristianos, si seguimos alabándote, glorificándote, honrándote, o quizá nos olvidamos, Señor. En el nombre de Jesús, yo ruego por cada uno de ellos, mis hermanos pastores de la institución, mis hermanos que han estado, Señor, juntamente conmigo en este momento de la meditación de tu palabra. Bendito Dios, te ruego que las bendigas, Señor, grandemente a cada uno de ellos. Bendíceles nombre por nombre, Señor, y permite que ellos sean también los que sigan transmitiendo a sus amigos, a sus paisanos, a las personas quienes les rodean. Permite que la próxima vez estemos con más audiencia, aún, Señor, compartiendo también, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesucristo, gracias Dios, gracias Señor. En el nombre de Jesús te alabo, te adoro a ti. Tú eres digno de alabanza, digno de adoración. Tú eres solamente el Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por todo lo que haces y por todo lo que has hecho y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, en tus manos dejo a mis hermanos. Dales, Dios mío, la bendición, la liberación, la sanidad, y tu palabra no vuela vacía, sino que traiga cada día fruto y mucho fruto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Aleluya. Amén. Vamos en este momento también, hermanos, a tener que escuchar una alabanza más que nos va a ayudar también con un mensaje, una bendición. Por favor, tenemos esta alabanza para la gloria y honra del Señor. Alabado sea Jesús. En una nube blanca ya viene el Salvador. En una nube blanca ya viene el Salvador. Ya viene a llevar su pueblo que compró. Ya viene a llevar su pueblo que compró. Saludos al hermano Julio Hoyo Díaz, al hermano Jaime Remarachín. Bendiciones, hermanos. Ya viene, ya viene, ya viene el Salvador. Ya viene, ya viene, ya viene el Salvador. Prepárate hoy mismo en ayuno y oración. Prepárate hoy mismo en ayuno y oración. Si tú quieres ir, acepta al Salvador. Si tú quieres ir, acepta al Salvador. Que gozo será, amigo. Ana Benito Montalbán, bendiciones, digo bendiciones. Amigo para ti. Ya viene, ya viene, ya viene el Salvador. Ya viene, ya viene, ya viene el Salvador. Prepárate hoy mismo en ayuno y oración. Prepárate hoy mismo en ayuno y oración. Alberto Cruz, bendiciones, hermano, bendiciones.
Saludos a la linda, a los hermanos ahí en Piura, bendiciones. Saludos para el hermano Montalbán ahí en Lima, Elmer, Noemí. Saludos para Carlos Pinto en Cumbilla. Muy triste será, hermano, para ti. Muy triste será, hermano, para ti. Ya viene el Salvador. Bendiciones, hermano Rubén Erizo. Bendiciones a toda la familia allá en Lima. Prepárate al mismo en ayuno y oración. De esta manera, estimados hermanos, ha sido una bendición estar con ustedes en esta noche. Posiblemente, hermanos, para la próxima vamos a ver si hacemos un estudio sobre el Apocalipsis, que puede ayudarnos también hoy día en tantas profecías y tantas cosas que aún hasta pueden confundir a los cristianos. Sin embargo, vamos a tratar a ver también si compartimos parte de ello para orientarnos y de esa forma también salir de muchos errores. Hermanos, les pido sus oraciones a cada uno de ustedes. Estamos terminando de crear nuestra página web. Posiblemente para la próxima semana ya estaremos listos y estaremos también dándoles la hora oficial que estaremos transmitiendo la palabra del Señor a través de los medios. Vamos a estar haciendo un programa de la predicación de la palabra. Vamos a tener a varios expositores por estos medios también que van a compartir. Por lo tanto, les pido, porque estaremos ojalá saliendo por YouTube, por Face, también por WhatsApp. Estaremos en todos los medios procurando alimentar el alma de todos nuestros hermanos que alaban a Dios, que aman a Dios y que aún esperan que también el Señor tenga que darles una palabra día tras día. Sus oraciones, hermanos, hará posible para que podamos salir al aire por estos medios que ya los mencioné. Espero a ustedes, hermano Enora también, mi hija Maricela y Zabaleta, bendiciones, hija allá en Chiclayo, allá en Lima también, bendiciones a ustedes, hermanos, y espero sus oraciones, y sé que lo van a hacer y va a ser una realidad, que nuestra página estará ya lista para la semana y estaremos compartiendo de una manera permanente por algunos otros expositores más que nos van a apoyar con la meditación de la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias, hermana Berta, a todos, Berta Montalbán. Entonces, todos lados, hermanos, sigan cada uno de ustedes en la sintonía, que próximo nos vemos en la próxima oportunidad. Dios los bendiga. Un abrazo a todos en el amor de Cristo y pasen una buena noche. Hasta pronto. Dios los bendiga.